¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos han venido siguiendo, que han encontrado en este canal respuestas a sus preguntas, ¿sí?, en este mundo. Sin duda, la palabra de Dios tiene respuestas a todo y además, como ya dijimos, nos ayuda a estar siempre pendientes de las cosas y sin duda también nos ayuda a que usted y yo no seamos engañados por el enemigo de las almas. En esta ocasión vamos al repaso del estudio de la Biblia, de la lección de escuela sabática para adultos. La lección se titula Excusas para eludir la misión. Excusas para eludir la misión. Y es la lección 5 para el 4 de noviembre del año 2023. Vamos a iniciar como siempre con una oración. ¿Me acompaña? Cierre sus ojos y incline su rostro hacia abajo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Tú, oh Señor, mereces toda la alabanza, toda la gloria, toda la suprema alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Ven, Padre eterno, que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro director, nuestra guía segura en esta hora, Señor. Gracias, bendice a todos los que nos escuchan y nos han de escuchar. Bendice a aquellos que en esta hora, Padre eterno, están sufriendo por alguien que está enfermo. Bendice a todos aquellos, Padre eterno, que están enfermos. En especial, Padre eterno, a nuestra nieta de nombre Alicia, quien en esta hora tiene gripa. Gracias, Padre eterno. Te pido también, Padre eterno, por toda mi casa, por mis hermanas, mis hermanos en la carne, y mis hijos y mis hijas, Padre eterno, mis nietas y mis nietos. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente todo. Amén, amén. Excusas para eludir la misión. Y rápidamente vayamos a la Biblia. Tengan a la mano la Biblia, el libro de libros. Vamos al punto central de la lección, que se encuentra en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y es una cita muy conocida por todos los adventistas del séptimo día. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así está escrito. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué bueno que todo lo que estamos involucrados en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Aunque no quieramos, todos estamos involucrados, tanto miembros de la iglesia como amigos y amigas que no son miembros aún de la iglesia. Todos estamos involucrados en este conflicto de los siglos. Por eso el profeta Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? En algún momento de su vida usted intentó huir de Dios. Tal vez el Señor le dio todas las evidencias para que fuera en una dirección y usted fue a otro lado completamente diferente. En contraste con el llamado que que hizo Dios a Abraham, quien dejó todo para llevar el mensaje de Dios al mundo. En esta lección veremos por lo menos un ejemplo de aquellos que inventan muchas excusas para huir de la misión de Dios o de la presencia misma de Dios. Enemistades, preconceptos, resentimiento, racismo, clasismo, falta de lealtad a Dios, emociones, no entender el amor de Dios, debilidad de carácter, temer por nuestra vida, orgullo y prejuicio nacional, difamación, superstición, olvido del predicador, que afuera hay olvida al predicador, perdón, que allá afuera hay una tormenta furiosa, el corazón se enfrió, el pecado y un sinnúmero de excusas o pretextos que niegan la capacidad de salvarse a aquellos que hoy viven en la oscuridad de este mundo, de hombres invocando a dioses falsos. En la lección de esta semana estudiamos particularmente sobre el llamado de un hombre. No era cualquier hombre, era un siervo de Dios, era
un profeta de Dios. Recuérdense lo que dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová sin antes revelarlo, sus secretos, sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Verdad? Entonces, si Dios hizo un llamado a un profeta, lo más seguro es que este profeta sienta el deber, la obligación de aceptar el llamado de Dios. En ese caso no fue así. Jonás vivió durante el reinado de Jorobán y es posible que haya vivido cerca del año 778 antes de Cristo. Fue llamado para predicar en la ciudad de Nínive, hoy Irak, pero el profeta trató de huir a Tarsis. A pesar de su desobediencia, la misericordia y la gracia de Dios lo alcanzaron, como también alcanzaron a los ninivitas. Dios quería salvar a Jonás tanto como a las personas que vivían en Nínive. Y esto es lo extraordinario de Dios, ¿verdad? Cada que nos hace un llamado, sin duda, los más beneficiados somos los que son los llamados. En sus tiempos, Jonás era considerado, digamos que un profeta de éxito. Había profetizado paz y se había cumplido. Jeremías 28:9 y Segunda de Reyes 14:25. Sin embargo, cuando Dios le pidió que fuese como misionero a tierras lejanas, le embargó el miedo, el pánico, rehuyó a su deber como profeta y por último rehuyó a la misión. Pero Dios no le abandonó. Poco a poco trabajó con él para bendecirlo y hacer de él una fuente de bendición, ¿verdad? Como lo era en un principio el pueblo de Israel cuando fue llamado, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que ser una bendición para todas las naciones, ¿verdad? Y sin embargo no fue así, ¿verdad? Solamente un remanente del pueblo de Israel aceptó el llamado de Dios. Y en esta lección vamos a ver dos puntos importantes. Excusas para eludir la misión. ¿Cómo? Excusas para eludir la misión. Número 2, obedecer sin excusas. ¿Verdad? Primero las excusas y luego la misión. Tomen también pluma y lápiz, ¿verdad? Obedecer sin excusas. Vamos entonces al primer punto, excusas para eludir la misión. Dentro de las excusas podemos encontrar que el profeta Jonás tuvo miedo, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en Jonás 1:3. Jonás 1:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su viaje, entró a ella para irse con Dios a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Podemos huir de Dios? ¿Podemos escondernos de Dios? ¿Podemos huir de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Jonás se levantó para obedecer a Dios, ¿verdad? ¿O no? No. Jonás se levantó para no obedecer a Dios, ¿verdad? Se levantó para desobedecerle. Como el joven rico, que no estaba dispuesto a someter su voluntad a Dios. Mateo 19:21-22. Como muchos de los discípulos del Señor, Jonás halló que la orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida, y por eso, como ellos, creyó que por lo menos en ese caso no caminaría con él. ¿Podemos caminar con Dios? A veces sí, a veces no, o depende si nos conviene. De ninguna manera, ¿verdad? Sin embargo, esto fue lo que hizo Jonás, ¿verdad? Dios lo había enviado como misionero a tierras lejanas, a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, y quien era enemigo de Israel, ¿verdad? Jonás 1 y 2, ¿verdad? Los asirios eran conocidos por su crueldad, ¿verdad? Nahum 3 del 1 al 4, ¿sí? Esa era una de las razones por la cual Jonás tenía miedo, ¿verdad? Que los asirios o los ninivitas eran conocidos por su crueldad, ¿verdad? Ir a predicar, se preguntaba a él, a enemigos crueles. ¿Cómo reaccionarían cuando uno de sus enemigos entrase a su capital y les dijese que iban a ser destruidos? Eran las preguntas que él se hacía. Ahora, pongámonos en la situación de Jonás. Desde un punto humano, ¿no te llenarías de miedo y temor? Claro que no, ¿verdad? Porque cuando Dios nos hace un llamado, nos invita a ser coayudadores de Cristo. Sin duda, eso ya lo tiene resuelto él. Podemos decir que
No todos los hombres somos perfectos, ¿verdad? El caso de Jonás tuvo miedo, ¿verdad? Así como lo tuvo otros profetas como Elías, cuando fue amenazado por la esposa del rey Acab, ¿verdad? Al sentir que podía ser perseguido y exterminado, fue a refugiarse en una cueva. Pero Dios nos encuentra siempre. Jonás, así como otro profeta, Elías, huyó para no realizar su misión. Creyó tener suficientes razones para no obedecer la orden divina. Sin embargo, olvidó que fundamentalmente Dios es nuestro escudo. Como Él no hay temor. Con Él no hay temor, ¿verdad? Vamos rápidamente a Salmos 115:11. Salmos 115:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. Salmos está entre Job y Proverbios. Salmos 115:11. Y esta es una de las promesas que sin duda nos deben ayudar para que usted y yo andemos seguros delante de Dios. Miren lo que dice Salmos 115:11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Podemos confiar en Dios? Claro. Necesitamos fe. Necesitamos creer para que esto suceda. ¿Qué sigue diciendo la lección? Vamos al capítulo 118:6. Rápidamente. 118:6. Aquí hay otra promesa. Perdón. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Crees eso? Si es así, yo digo amén. Así que el profeta Jonás no tenía por qué temer. Confiemos en Dios y no dejemos que vuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, ¿verdad? Nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, una disculpa por estos problemas que tengo. Así que Dios no ha cambiado. Sigue, o debemos seguir apoyándonos en sus promesas. Tanto en el pasado como en el presente y el futuro podemos confiar en Dios. Otra de las excusas para eludir la misión es tener conceptos erróneos. Vamos al versículo 12 de Jonás 1. Vamos rápidamente. Tomen sus Biblias. Jonás, capítulo 1. Vamos rápidamente. Jonás capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y les respondió: tomadme y echad al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hizo Jonás? Les pidió a los marinos, al capitán de la barca, o del barco donde iba, que le arrojaran al mar. Haciéndolo, la tormenta se calmará, ¿verdad? Porque él dijo que era por causa de él, de que la tormenta estaba presente, ¿verdad? Jonás podría haber usado este momento para hablarles de Dios, del Dios verdadero, pero en lugar de hacerlo, él mismo propuso que lo arrojaran al mar. Qué contrariedad, ¿verdad? O qué triste, ¿verdad? Es la situación de uno cuando está en ese estado de confusión, ¿verdad? Dios usó su ropa para hacerle recapacitar y volverse a él en oración. Vamos rápidamente al versículo 3 y 4 y 6 y 7 de Jonás. Jonás 2. Vamos rápidamente. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cómo?
Finalmente, Jonás, en medio de su tragedia, buscó a Dios en oración. Sin duda, algo muy interesante. Al igual que Jonás, también podemos tener conceptos erróneos sobre Dios que pueden afectar el cumplimiento de nuestra misión. Algunos errores comunes son: debemos buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto de los pecadores. Debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores. ¿Cómo podrán abandonar sus pecados si nosotros no les enseñamos error y les llevamos esperanza? Esto es lo último, es lo que debemos hacer, y no lo primero, ¿verdad? El éxito de la misión no depende de nosotros. ¿De qué depende? De Dios, porque somos colaboradores de Dios. Solo Él puede transformar mediante la obra del Espíritu Santo a las personas. Nuestra misión es sembrar, preparar la tierra y sembrar. El éxito siempre es de Dios, no de nosotros. Otra excusa para eludir la misión es la falta de espíritu de sacrificio. Vayamos a Jonás 3.3. Jonás 3.3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para cumplir la obra divina, Jonás tuvo que andar muchos kilómetros, vencer sus miedos, tragarse sus prejuicios o falsos conceptos, y dar un mensaje poco agradable. Todo un sacrificio, sin duda, para él. Pero atención, Dios acepta nuestro sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes. Sin espíritu de sacrificio propio no podemos cumplir la misión que Dios nos ha encargado, ya que es necesario que nos neguemos ciertas comodidades para el beneficio de otros. Debemos renunciar a nuestros prejuicios, dedicar a la misión parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos, estar dispuestos a ser gastados emocionalmente, todo ello por amor a las almas que perecen. Otra de las excusas es distorsiones cognitivas. Vamos a Jonás 4.1. ¿Me acompañan? Jonás 4.1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Yo creo que ni siquiera en los quehaceres cotidianos, sí, está bien hacer eso. Todo lo tenemos que hacer conscientes de que todo, por muy pequeño que sea nuestra obra, tiene un propósito bueno, ¿verdad? Claro que estamos hablando de cosas buenas, ¿verdad? En ese caso, el llamado que hizo Dios a predicar, pues él tendría que decir qué privilegio, ¿no? Sin embargo, a todo totalmente contrario a eso, ¿verdad? Ahora, con la predicación de un solo día, el rey Adad-Nirari III y todos sus súbditos se humillaron y pidieron que Dios tuviese misericordia de ellos. Les invito para que vayamos a Jonás del 3 del 4 al 9. Jonás 3 del 4 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo siendo un pueblo, una nación, una ciudad de desalmados, creyeron en Dios? Si ellos de por sí tenían o adoraban dioses paganos, ¿cómo es eso? Sin duda, el Espíritu de Dios, al reconocer al profeta como un profeta que lo que decía se cumplía, ellos temieron al Dios verdadero. De alguna manera, a oídas, sin duda, conocían al Dios de Israel. Versículo 6:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, se vistieron con ropas como de costal, ¿verdad? Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, tocante al cilicio, las vestimentas de burdo, material oscuro, tejidas con pelo de cabra, que usaban en ocasiones de duelo y calamidad, ¿verdad? Recuerdo lo que dice Daniel 9:13 y Mateo 11:21 y Lucas 10:13. Ahora, versículo 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. Interesante, ¿no? E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Nuevamente les digo que de la naturaleza humana no podemos esperar algo bueno. El apóstol Pablo dice que ni aún uno solo, ¿verdad? Ni aún uno solo es justo. Ahora, ¿cómo fue entonces que se convencieron los ninivitas? ¿Verdad? Sin duda Dios trabajó en sus corazones. Faltaba la parte humana, ¿sí? Que predicara al Dios viviente, al Dios verdadero, que iba a destruir a Nínive. Entonces el Espíritu de Dios hizo un trabajo y el profeta hizo otro. Y de esa manera, sin duda, se convirtieron, dice el versículo Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué contrariedad, sin duda, para Jonás, ¿verdad? Esto lo deprimió, Jonás 4:1. Pero ¿qué pasaba por la mente de Jonás? Al examinar el ejemplo de la calabacera, lugar donde fue a desahogar toda su ira, podemos ver la distorsión de Jonás, ¿verdad? Vamos rápidamente a Jonás 4 del 6 al 11. Jonás 4 del 6 al 11. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra de su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, el cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Verdad? ¿Cómo vemos aquí cómo Dios hace razonar, ¿verdad? Cómo hace ver mal a Jonás en cuanto a su actitud? Podemos ver aquí, cuando la planta vive, entonces Jonás se alegra, ¿verdad? Las personas viven y Jonás, ¿qué hace? ¿Qué pasa con él? Se enoja. La planta muere y Jonás se enoja, ¿verdad? Las personas mueren y Jonás se alegra. Toda una contradicción, sin duda, Jonás. Jonás daba más valor a la vida de una planta que a la vida de las personas. Y la pregunta es para ti en esta obra: ¿a qué das tú más valor en este mundo? Les invito para que podamos leer una joya inspirada que se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 196. Miren lo que dice: cuando Dios prepara el camino por la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está a su poder para obtener el resultado prometido. Aquí sin duda el instrumento escogido era Jonás, ¿verdad? Pero también lo más interesante es que cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si este desempeña su parte con energía incansable. Vamos al último punto de la lección: obedecer sin excusas. Ya leímos esta cita, que es el punto central de la lección, ¿verdad? Donde el profeta Isaías, sin duda, es un personaje totalmente diferente en cuanto a carácter al profeta Jonás. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Hago un paréntesis en este punto, ¿verdad? Cuando Dios se pregunta a quién enviar, habla en el sentido plural. ¿Quién irá por nosotros? Deberíamos preguntarnos este detalle también. Cuando habla sin duda de nosotros, habla de quién es Dios. Dios es un misterio sin duda, pero también la Biblia nos aclara que su naturaleza divina está compuesta por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierro el paréntesis.
El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que había ordenado que pues se podía sostener a su siervo y concederle éxito, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones, dice la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 199. Y Dios sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz ni perciben su amor. Necesitamos mensajeros que lleven esperanzas a Nínive, a las Nínives modernas, ¿verdad? Ahora, al ser llamado, Isaías respondió sin vacilar. O sea, ese 8 ya lo leímos. La respuesta de Isaías fue inmediata. Como Pablo, Isaías tenía un gran deseo que Israel fuera salvo. Romanos 10:1. Miren qué dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Híjole, sin duda, lo que dice Pablo es para convencer. Sin embargo, muchos endurecen su corazón, ¿verdad? Sin embargo, muchos endurecieron su corazón dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Se ve que el castigo caería pronto sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelíes abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea del profeta Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel. Lo mismo que Pablo, ¿no? Al decir: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Con qué fin? De que pudiera captar la visión y amor y santidad de Dios para ser salvo al pueblo de Israel. Ahora, Dios te llama a ti y a mí. No vacilemos, no pongamos excusas. Dios nos necesita, tenemos que ir. Terminamos como siempre con una cita de la pluma inspirada que se encuentra en el matinal del Ministerio de la Oración, página 106. A todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Es decir, al aceptar nosotros a Cristo como Salvador personal, no solo Dios nos ofrece mediante su gracia la salvación y promete transformar nuestras vidas, nosotros también tenemos que trabajar en ello por la gracia de Dios y decir: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y el llamado es una iniciativa divina para que tengamos respuesta, dice la pluma inspirada, en el Señor de las Gentes, página 258, para que tengamos respuesta al propósito de la vida en el mundo. Es el momento cuando descubramos nuestro destino y nos vistamos de su misión de buscar y salvar al perdido. El llamado es para todos, cada uno a su manera, con el fin de influenciar naciones, tribus y pueblos en espacios rurales o urbanos. Veamos cómo fue la experiencia que tuvieron los discípulos con la convocatoria de Jesús. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido, todas sus debilidades y errores, y estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían y que arrostrar, la responsabilidad que recaía sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos escogidos. Así como amó a sus discípulos, sin duda hoy nos ama Cristo a nosotros, porque Él conoce tanto nuestros buenos sentimientos como nuestros errores o debilidades que tenemos, sí, por el pecado. Y hay un desafío, como siempre, semanal. Haz una lista de 10 personas no creyentes. Ora diariamente por cada uno de ellos para que Dios te ayude a entablar una amistad con ellos. Observa e identifica las necesidades, sus heridas y angustias, y ora específicamente por ellas. Elige una ciudad cercana y otra en otra parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Yo digo amén. Y con esto, estimados amigos y hermanos en Cristo, terminamos este repaso de lección, esperando con la ayuda de Dios que usted pueda guardar en su corazón todos estos principios, ¿verdad? Todas estas promesas de Dios, y que el Espíritu Santo pueda convencerlo para que la obra de Dios la hagamos usted y yo. Hasta pronto. Reciban un abrazo, como siempre, de su amigo Antonio García Hernández, y como siempre, si fue de su agrado este repaso, si fue
si tuvo usted algún beneficio de este trabajo que estamos haciendo, regálenos un like o manita arriba, ¿sí? Y ponga usted sus comentarios ahí, pero sobre todo suscríbase al canal. Eso sin duda nos llenaría de emoción y nos motivaría a seguir también adelante. Hasta pronto.